Muy buenas noches, les damos nuevamente los agradecimientos por dedicarse otro viernes más. ¿A qué? A estar aquí, aprendiendo, indagando, conociendo, y hoy vamos a entregar un tema que me parece muy lindo y que tiene que ver mucho con la profecía en este tiempo y espacio. Hoy vamos a hablar sobre el valor del campo, el remanente final. ¿Por qué el valor del campo? Porque es que realmente nosotros como seres humanos y la sociedad ha dejado el campo atrás. Como lo podemos ver en la imagen, hemos dejado de estar en esa naturaleza de donde realmente el ser humano es. Entonces hoy vamos a darle ese valor que se ha perdido al campo. Y para eso vamos a ver unos conceptos, una información sobre el campo, lo básico que podemos encontrar en internet o lo que sabemos realmente del campo, de la parte sencilla. Entonces el campo son zonas en las que se llevan a cabo actividades económicas primarias como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la apicultura y la cría de animales como gallinas. Esta producción puede servir para el autoconsumo o para abastecer a una gran cantidad de población. Tienen parte de su territorio cultivado o con zonas de pastoreo. Hay pocas edificaciones. Predomina un ambiente natural con flora y fauna autóctona. Tienen bajos niveles de contaminación ambiental, visual y sonora. Tienen una cultura y tradiciones propias. Entonces, en esta información, como lo vemos en esa lámina, lo básico, nos está diciendo que en el campo hay bajos niveles de contaminación ambiental, visual y sonora. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar también de la ciudad, porque para darle el verdadero significado y el verdadero valor al campo, tenemos que hablar también de la otra parte, que es la ciudad. Entonces miremos que si observamos en la lámina anterior, hablamos sobre el campo y vemos que hay un verde, que hay un atardecer, se ve lo que el planeta entero es, se ve la creación en sí misma reflejada en el campo. Pero ahora a continuación vamos a ver sobre la ciudad y vamos a ver totalmente lo opuesto a lo que es el campo. Entonces hoy quiero entregar este mensaje ¿para qué? Para que empecemos a identificar cuál es ese campo al que nosotros tenemos que regresar, porque el campo es tanto en el planeta Tierra, lo verde, los 4 elementos, lo que nos provee la vida, porque en el campo se da la fruta, se dan las verduras, como lo decía la lámina, se da la producción de animales, es un autoconsumo que nos produce y nos entrega el campo a cada uno de nosotros, los seres humanos. Entonces miremos ahora lo que es lo opuesto. En esta lámina vemos sobre la ciudad. ¿Será que nos cambia el panorama de la lámina anterior a esta lámina? Mire lo que tenemos como concepto, como definición de ciudad. Tiene altos niveles de contaminación ambiental, se puede observar en la lámina, visual y sonora. Ofrecen un estilo de vida que se reconoce como poco saludable, debido a factores como el estrés y la exposición permanente a contaminantes ambientales. Entonces, miremos la lámina y observemos la diferencia entre la primera y esta. ¿Será que en esta podemos vivir tranquilos, respirar un aire tranquilo, un aire puro? ¿Será que en la ciudad nosotros no tenemos estrés, no vamos al día a día al afán? ¿No será que en la ciudad nosotros hemos perdido ese contacto con esos 4 elementos como el agua, el fuego, el aire, la naturaleza, todo lo que es la creación y lo que el Padre Eterno nos entregó como planeta para vivir en él y para continuar con aprendiendo del planeta y del mismo ser humano como tal? Entonces miremos que sí hay una gran diferencia entre el campo y la ciudad, pero esto tiene un objetivo. ¿Por qué han sacado al hombre, al ser humano, de su hábitat natural, de ese campo como lo veíamos anteriormente en la lámina, y nos han llevado a estas ciudades con esas edificaciones, a estas ciudades llenas de pavimento, de cemento, llenas de contaminación auditiva, visual, y todo lo que esa ciudad nos lleva es ¿a qué? A que el ser humano se enferme. ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, la contaminación empieza a deteriorar este cuerpo físico, pero también todo eso afecta la parte del espíritu. Todo esto ha sido un programa establecido por un gobierno luciferino,
por qué estas ciudades, todas esas figuras, esos edificios, ese pavimento, esas casas en las cuales nos dan para vivir supuestamente, que son 2x2, lo que hace es que el ser humano pierda su identidad. ¿Por qué? Porque aquí en la ciudad empezamos con la rivalidad, con si somos del Cali, si somos del América, si de qué partido, ideologías que dividen al hombre. En cambio, en el campo, el hombre lo que hace es apreciar la creación, ver el atardecer, ver el colibrí, ver el mar, ver el río, ver las flores. Esas son esas memorias originales que el hombre debe y tiene que grabar en su espíritu. Pero en la ciudad no es posible. En la ciudad, a través de tanta contaminación, se va perdiendo esa conexión con lo natural, con el hábitat de donde venimos. Y más adelante vamos a encontrar un video donde nos certifica que del campo, de ahí venimos. Porque como podemos observar en la imagen de aquí de la ciudad, vemos que los buses necesitan combustible, todo aquello para que se pueda desarrollar y el hombre pueda trabajar, digámoslo de esa forma, necesita un combustible. Pero ¿quién nos provee ese combustible? ¿No será que el alimento de dónde viene? Mucha gente, muchos niños dicen que el alimento sale del supermercado, que la leche viene de la nevera. Eso son esa imagen falsa implantada aquí en el planeta Tierra, solo con un objetivo, que es que evitar que el hombre grabe esas memorias de luz, esas memorias de la creación, que es lo que permite que su espíritu siga avanzando. Entonces la importancia del campo no solamente es allá, en la parte física, en el terreno verde donde se puede ir a cultivar, donde se puede entregar y sembrar una semilla y obtener un fruto. Vamos a dimensionar también ese campo en la parte espiritual, porque cada uno de nosotros somos un planeta, tenemos sistemas, órganos, todos nosotros somos un planeta. Entonces, si nosotros somos un planeta, nosotros tenemos un campo en el cual debemos trabajar. Y ese campo, digamos, llamémoslo que es nuestro espíritu. Más adelante vamos a ver por qué. Y si ese campo que es nuestro espíritu está permeado por toda esta contaminación, ¿no será que tenemos que hacer un proceso interno para que se vea reflejado acá, en el externo, en el ambiente? Porque si el ser humano está empezando a obtener esa conciencia con sabiduría, esa conciencia, no estaría las ciudades, no estaría esa contaminación como se puede observar. Y el ser humano debe de hacer ese trabajo. Y para hacer ese trabajo, nosotros tenemos que hacer un trabajo interno. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, y cuando aumente los bienes, igual aumentarán los que consumen. Dulce es el sueño del jornalero, coma mucho, coma poco, pero el rico no le dejará dormir su abundancia, porque las riquezas guardadas por su dueño son para su mal, que le pierden en malas ocupaciones. ¿Y cómo salió del vientre de su madre? Desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Además, en tanto vivió, todos los días de su vida comió tinieblas, atesoró afán, y al morir conoció su miseria. Mi nombre es paz, que entrego a los que me buscan, y les doy el descanso que anhelan sus corazones. Entonces, en esta lámina vemos reflejado la diferencia entre el campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos lleva la ciudad? Lo decía en la lámina, a los afanes, a no un ambiente muy indicado para el hombre, para la salud, a un ambiente estresante. La ciudad nos lleva a que nosotros vivamos robotizados. Salimos, trabajamos en pro de ¿qué? De búsqueda y de conseguir un dinero, un recurso para supuestamente poder vivir. Pero en el campo, o el campesino siembra, y con lo que siembra tiene para poder vivir. La naturaleza, el planeta entero, sostiene la vida del ser humano, porque todo lo que está en el planeta es para que el ser humano lo consuma, lo pueda utilizar. Inclusive las plantas sirven como medicina. Mire que ahí en el campo todo lo tenemos.
Pero en la ciudad todo tenemos que ir a conseguirlo a una farmacia, tenemos que ir a conseguirlo en lo externo. Y a eso es que nos han llevado, a que nos olvidemos de ese origen, porque ese plan luciferino lo que nos ha llevado es a que nos concentremos en la moneda, en el dinero, en lo externo, y a que olvidemos de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. ¿No será que los hijos de los campesinos netamente ya no quieren trabajar el campo, ya quieren venirse a las ciudades porque hay más comodidad, entre comillas, hay más facilismo? Pero no es así. Ese es un plan luciferino que hace que el ser humano salga de su hábitat. Obviamente el campo también ha sido permeado y ha sido manipulado, no tanto como en las ciudades, por ese plan luciferino. ¿Por qué? Porque allá también hay hombres y mujeres jóvenes que han permitido que inclusive la tecnología los desplace. ¿Los desplace de qué? De ver un atardecer, de conocer, compartir con los animales, con los seres que tienen ahí en su casa. Mire que acá en la ciudad cada quien se encasilla en su cuarto con su celular, con su computador, con su televisor. ¿No será que la ciudad es algo para dividir? Inclusive empieza dividiendo la familia y empieza dividiendo, y el que divide vence. Entonces el propósito de esta charla es que recuperemos ese valor del campo, tanto en la parte física, porque sí hay una promesa, sí hay un terreno, sí hay un sitio específico. ¿Para qué? Para todos los hombres que empecemos a hacer un trabajo en el interno, porque ese campo tiene que ver con nosotros. Hay un campo dentro de nosotros que hemos descuidado por estar precisamente enfocados en lo externo, cómo me veo, cómo mi apariencia, cómo estoy en lo externo. ¿Y mi interno? ¿Será que muchos no se hacen esa pregunta? ¿Cómo está mi espíritu? Entonces mire que acá la lámina nos dice, mi nombre es paz, que entrego a los que me buscan y les doy el descanso que anhelan sus corazones. ¿No será que los corazones de cada uno de nosotros anhelan un descanso, anhelan una paz? Yo me pregunto y traslado la pregunta. ¿En la ciudad será que el corazón puede estar en paz? ¿Será que el corazón puede estar en descanso? ¿Será que el hombre como tal en la ciudad tiene descanso? Si nos vamos para los países desarrollados, el hombre trabaja 24 horas prácticamente, casi no descansa. ¿En pro de qué? De conseguir un dinero, de conseguir una mejor vida, supuestamente. Pero si volvemos al campo, vamos a obtener eso, un corazón con descanso, vamos a obtener paz, tranquilidad, porque solamente el hecho de estar en el campo nos permite a nosotros descalzarnos, nos permite andar descalzos, nos permite respirar aire limpio. No quiere decir que los que no tengamos la capacidad de comprar tierras en el campo vamos a padecer. No, ese proceso tenemos que empezar a hacerlo dentro de la ciudad también. Mire que nos han llevado a que si en la casa tenemos un patiecito de tierra, le echemos cemento para que no enmugremos el resto de la casa. Nos han aislado tanto que hasta eso nos ha llevado ese plan luciferino a que ni siquiera queramos ver por ahí alrededor de nosotros la tierra. Pero entonces tenemos que revertir eso. Empecemos a sembrar maticas, empecemos a tener animalitos, empecemos a tener contactos aquí mismo en las ciudades. Vamos a los bosques, vamos a los parques, descalcémonos para que se descargue todo nuestro cuerpo de todo aquello que son afanes, estrés, ansiedad, miedo, rabias, todo eso que enferma. Porque cuando yo enfermo este cuerpo físico, me está diciendo que mi espíritu también tiene inconvenientes, que también tengo que hacer un proceso. Y ese proceso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un trabajo en el espíritu. Y para hacer ese trabajo en el espíritu, si ese espíritu es el campo de nosotros, vamos a hacer un trabajo en el espíritu, porque el espíritu es el campo de cada uno de nosotros. Y nos dicen que tenemos que hacer un arado. ¿Y qué será un arado? ¿No será remover? ¿Qué hace un campesino cuando está y va a sembrar, va a plantar una semilla? Remueve su tierra, le saca todo lo que es perjudicial para esa semilla, limpia su terreno, lo prepara. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos en el espíritu. Y para prepararnos en el espíritu
también tenemos que ser conscientes de que la ciudad como tal es un megamodelo que nos han implantado como un mejor futuro, pero realmente ese futuro lo que hace, ese futuro que nos implantaron como verdad, lo que hace es deteriorar, acabar la vida del ser humano y aislarnos, sacarnos de ese territorio, de ese origen, de donde venimos, y ahí está la vida, en el campo. El campo fue creado por el Verbo, las ciudades por el hombre. Yo me hago una pregunta: ¿quién creó el sol? ¿Quién creó los mares? ¿Quién creó el viento? ¿Quién creó la tierra? ¿No será el Verbo el que creó este planeta y las galaxias y los universos? ¿No será el Verbo el que nos entregó todo para que el hombre, como semilla aquí en este planeta Tierra, siga su proceso de los 7 días de creación, para que aprenda? Pero las ciudades fueron hechas por el hombre, porque si vemos y nos devolvemos a la historia que nos han enseñado en los colegios, lo más básico, estos edificios, estas ciudades, estos megamodelos, todas estas partes empavimentadas no existían. El hombre fue el que poco a poco fue haciendo las ciudades, pero ese fue el hombre con un pensamiento incidido. Entonces el llamado es a que borremos, a que eliminemos todo aquello que no haga parte del espíritu, todo aquello que no venga del Verbo creador. Y el campo sí viene del Verbo creador, y allá tenemos que regresar al campo verde, como lo vemos en la imagen, a donde están los 4 elementos, pero también tenemos que regresar primero que todo a ese campo de cada uno de nosotros, a ese espíritu. El que sea inteligente, que compre tierras y siembre. Lo decía anteriormente, no necesariamente tiene que ser que yo tenga plata para irme a comprar una tierra. Abonemos, cultivemos la tierra de nuestro espíritu, cultivemos y hagamos ese proceso en el espíritu cada uno de nosotros. Y hay una promesa, y todo se nos dará por añadidura. Hagamos el trabajo interno y verá que en el externo el mismo universo, el mismo Verbo nos ubica en tiempo y espacio donde debemos estar. Si no te escuchan en las ciudades, sacude tus sandalias e di al campo. Si no te escuchan en las ciudades, ¿por qué será que es tan difícil que el hombre se interiorice, se conecte con su corazón? Por el bullicio, por la contaminación auditiva y visual. Por eso se desconecta el hombre en las ciudades. Pero entonces este es un llamado. Si allá el hombre se desconecta, regresemos al campo, que allá nos vamos a conectar con esas memorias originales, con esas emociones libertarias, con esos paisajes que maravillan nuestros ojos cuando vemos un colibrí, cuando vemos un girasol. Pero entonces si no nos escuchan en las ciudades, porque están y han sido muy permeadas por ese gobierno luciferino, por ese plan oscuro que cayó aquí en la tierra, vamos al campo. La gente del campo está un poco menos incidida, y esa gente también necesita este conocimiento, también necesita saber que tiene un campo interno por el cual debe trabajar. Esa gente que unta sus manos de tierra es la que nos provee todos los días los alimentos. A esa gente hay que irla a buscar, a esa gente hay que irle a dar esta palabra, esta voz de aliento, para que no desierten de allá, para que no salgan de esas zonas verdes, para que no salgan de la Pachamama, ese vientre creador que nos provee la vida, que nos entrega todos los alimentos y que une todos los 4 elementos para que nosotros como seres humanos contengamos y sigamos procreando la vida. Tenemos que hacer ese trabajo en el espíritu, tenemos que hacer ese arado. Y este es un llamado, ¿para qué? Para que conformemos un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento. Un cuerpo limpio, ¿cómo es el campo? A pesar de que está incidido, ¿no será que es un campo limpio? ¿No será que se ve esos verdes, esas flores azules, esos girasoles? Pero ¿cómo se ve acá la ciudad? Contaminada. Entonces miremos que sí tenemos que hacer ese trabajo, llegar a estos requisitos, digámoslo de esta forma, a ser hombres con un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento.
Esa mente llena de conocimiento no es de toda esa información de las filosofías, de las cátedras, de los doctorados. Esa mente llena de conocimiento es saber el por qué y el para qué está cada una de las flores, cada una de las plantas medicinales, para qué están los árboles, para qué están los peces. Es saber cómo el mismo planeta entero, cómo el verbo creador ha permitido que el hombre de su propia tierra tome cada uno de sus alimentos. ¿Para qué? Para que continuemos en la vida, porque el campo nos devuelve la vida. Si seguís el sendero aquí delineado, que son los 3 pasos anteriores, estáis simplemente destinados a amar la vida. ¿No será que la gente del campo ama la vida? La gente en la ciudad, por el mismo estrés, el mismo caos, a veces hasta ni quiere vivir. A amarla, así como un niño puede amar un campo cubierto de flores sobre el cual puede correr y rodar, expresando libremente su ingenuidad en el éxtasis de vivir. ¿No será que un niño se divierte más en el campo y graba memorias y empieza a construir su espíritu con imágenes libertarias, con imágenes de la verdad, con imágenes de la creación, no con esas imágenes que nos entregan a través de la pantalla? Estos medios sirven para difundir este conocimiento. Y ¿no será que un niño del campo graba sus memorias originales a través de las flores, de los animales, de los atardeceres? ¿No será que en el campo realmente la gente le gusta vivir? ¿No será que nos sentimos diferentes cuando vamos a las zonas verdes? Pero acá en la ciudad los niños a veces piensan que la leche sale de la nevera, a veces piensan cosas ilógicas porque no han sino grabado aquello que nos entregan a través de los medios de desinformación y que supuestamente es una verdad. Mire que el campo, de todas formas y de todas maneras, en el campo siempre vamos a tener vida. Acá en la ciudad vamos a tener muerte. No queriendo decir que los que estemos en las ciudades vamos a morir y que los que están en el campo allá van a sobrevivir. Esto es un trabajo interno, como lo decía anteriormente. Preocupémonos y ocupémonos de ese campo, de ese espíritu de cada uno de nosotros. Hagamos un trabajo en el interno, que así estemos en la ciudad, los 4 elementos por trabajo interior nos van a ayudar, porque los 4 elementos son cómplices del hombre. Destronad de la mente toda alineación que no sea propia de la estirpe de vuestro espíritu. Nos está diciendo que eliminemos todo aquello que hemos grabado en el espíritu como una verdad y es falso. Entended el engaño del que habéis sido víctimas en vuestra primogénita infancia. Nos está diciendo que no de esta infancia, si tengo 30 años, no de los cuando tuve 5. Nos está diciendo que aquí nos certifica que aquí en el planeta Tierra hubo una invasión. En el segundo día de creación, el segundo impulso, intervinieron esta creación del Padre Eterno. Entonces, si entendemos ese engaño, nosotros podemos liberarnos de ellos. Y ese es el llamado, a que entendamos y conozcamos que hay fuerzas que atacan el espíritu del hombre, que atacan. Y una de esas fuerzas es esta, que olvidemos las raíces de donde venimos, que olvidemos que realmente nosotros, todos los seres humanos, desde la raíz, desde que el Padre nos puso aquí en el planeta Tierra, teníamos el planeta sin construcciones, sin ladrillos, sin celulares, sin nada de eso. Se dice que vamos avanzando, que vamos progresando, pero yo me hago la pregunta, ¿será que estamos progresando o será que hace muchos años atrás vivíamos en mejores condiciones? Descubrí su intención y seremos libres. Entonces, cuando ya empezamos a hacer ese proceso de investigación, de indagar cuál fue el objetivo, del propósito de esa fuerza oscura, de sacar al hombre del campo y llevarlo a la ciudad, empezamos a ser libres. ¿Por qué? Porque no somos libres simplemente porque no estemos atados a unas cadenas. Somos libres cuando nos liberamos de esa imagen, de esa estatua, de esos 5 poderes, porque vivimos esclavos ¿de qué? De la economía, de la política, de la religión, del militarismo,
y de los medios de comunicación. Y esa ha sido la intención, a través de todos esos medios de comunicación que lo que hacen es desinformar, hacen que el hombre, que el hijo del campesino salga a la ciudad para una mejor vida. Se tiene que salir a la ciudad para ser alguien, porque realmente se ha degradado el valor del campesino. Sin esas manos roñosas, esas manos carrasposas, esas manos que labran la tierra, el hombre en la ciudad no tendría alimento. Y aquí hay una promesa, y esa promesa tiene un tiempo y un espacio, tanto físico, pero esa promesa también está en el corazón de cada uno de nosotros. Esa promesa está en el espíritu de cada uno de nosotros cuando toma esa decisión y se levanta. Y dice, y en la reina del sur, la piedra, Pedro, tierra, Juan, ha comenzado a rodar. De aquí en adelante los falsos hombres serán arrojados como tamo que arrebata el viento, porque ya todos los países y naciones sienten el hierro, nuevo orden y marca 666 de la bestia final. En los 4 confines de la tierra los elementos están conmovidos y en los 4 ángulos sus fuerzas desatadas sin control abaten el planeta. Y los 999 de Juan buscan la vid madura en las palabras de Jesús Ran Ridam, piedra que desmenuza la imagen. La reina del sur, este continente, Suramérica, tiene profecía. Si nos vamos, ¿en qué parte del planeta hay zonas verdes donde se pueda cultivar? ¿Será que en los países desarrollados como Suiza, Londres, por allá, realmente no serán que las tierras ya están áridas? ¿No será que por allá casi no se da el alimento? ¿No será que de acá de estas tierras se provee el alimento para muchas partes? Entonces miremos que sí tenemos una promesa en esta tierra, no solamente en Sudamérica como un espacio geográfico, sino también en los hombres que la habitan, porque estos hombres que la habitan tienen un propósito, tienen un sentir, tienen una calidez humana diferente al del resto. Pero hay gente que está en los otros países y están empezando a despertar, porque su corazón, porque su espíritu sienten la necesidad de regresar a estas tierras, asimismo como nosotros sentimos la necesidad de regresar a ese corazón, de escuchar ese ser que está ahí, de saber que ese es mi mejor refugio. Cuando yo me conecto a mi corazón, ¿no será que siento calma, paz, tranquilidad? ¿No será que estoy sereno? Y cuando estoy desconectado, ¿no será que estoy en angustia, estresado? ¿No será que todo me da rabia, mal genio? Miremos a dónde tenemos que regresar cada uno de nosotros y cuál es el proceso que tenemos que hacer, cuál es ese arado que tengo yo que sacar de mi espíritu para que ese ser, esa semilla que está en mi corazón, veámoslo de esa forma, esa llama siga adelante y siga alumbrando, siga entregando estos conocimientos, porque esto no se pasa por ninguno de los medios de comunicación masivos, porque no les conviene a esos gobiernos que ya se les acaba el tiempo, no les conviene a esa marca 666, es una batalla final. Pero aquí hay otra promesa, los 999 de Juan, como lo hemos visto en otras charlas aquí en Coricancha, no es un número solamente, es un programa, es una fuerza que llega al planeta Tierra. Ya andan por ahí los hombres con esa fuerza de verdad y justicia y vienen con palabras cálidas, con palabras de amor, con palabras de comprensión, con hombres humildes y dispuestos a dar su pan de su boca para alimentar al otro. Y ahí es donde empieza a ¿qué? A caerse, a derrumbarse esa imagen, esa falsa imagen. Porque es voluntad y entendimiento, nueva comprensión de los 999 en mente, cuerpo y espíritu. Porque el yo soy verbo soy, edifica el templo nuevo de creación, hombre tierra. Y la imagen de idolatría llega a su final. Ahora que el hombre se conoce a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Este es el porvenir del hombre. Esta imagen nos dice que nosotros nos edificamos como templo nuevo de creación, hombre
tierra, que toda esa falsa imagen llega a su final, que nosotros nos empezamos a reconocer, que nosotros empezamos a aceptar, a comprender que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está ahí, es el camino, es la verdad y es la vida. Que la verdad y la vida no está afuera, la verdad y la vida están contenidos dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y ese es el porvenir del hombre, ese es el futuro del hombre, un hombre que ande siempre en verdad y justicia, un hombre que siempre esté en pro de la vida, no en contra de la vida. Y si nos volvemos al inicio, en las ciudades, lo dicen los mismos estudios que nos entrega el sistema Google, que en la ciudad es poco favorable, que el ambiente es muy contaminado y que empieza el hombre a enfermarse en la ciudad. En cambio, en el campo empezamos a recuperarnos porque tenemos contacto directo con esos 4 elementos que siempre han estado fuera y dentro de cada uno de nosotros. Preparaos pues y está dispuestos, que el momento es llegado y los hombres demandan, andan, preguntan, escarban en la tierra, miran hacia el cielo y buscan entre ellos mismos. ¿Cuánto han negado? La paz, la sabiduría, el conocimiento y el amor que une y equilibra todas las leyes se encuentran en vosotros mismos. Miremos que ya es el momento no es ni ayer ni será, el momento es ya. Y cuando uno dice ya es el momento, es una determinación que cada uno de nosotros debemos tomar. ¿Dónde me quiero ubicar? Hay un tiempo de elección y selección. Y nadie nos va a seleccionar, somos cada uno de nosotros los que nos seleccionamos. ¿Por qué? Por nuestras obras. Y nosotros tenemos que ser hombres que empecemos a hacer un trabajo interno, que empecemos a dar fruto. ¿Para qué? Para que seamos esa lámpara que va alumbrando en la oscuridad, porque estamos a puertas de que culmine un ciclo, de que culmine un segundo día de creación. Y ese segundo día de creación ya va a terminar. ¿Nosotros dónde queremos estar? ¿Queremos terminar con ese segundo día de creación o queremos pasar al tercer día de creación? Tenemos que pasar a ese tercer día, pero tenemos que gestarlo dentro del corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que gestarlo con amor, con paz, con sabiduría, con conocimiento, pero con conocimiento de la verdad, con conocimiento del campo, con conocimiento del espíritu, porque en el espíritu está todo, en el corazón, que es el mejor refugio para cada uno de nosotros, encontramos todas las respuestas. El verbo creador ha llegado y en vosotros se manifestará en toda su dimensión y gloria, porque la hora es y se precisan hombres humildes, hombres dispuestos a propagar el verbo de mi palabra, para que todos los hombres se contagien y marchen el uno con el otro, anhelantes, haciendo y amasando el buen pan entre sus hermanos, porque no se dará levadura, sino el trigo, y vuestras manos amasarán, y con vuestras propias manos daréis de comer a las gentes el pan de vida, el verbo creador, la palabra viva. Mire que nos dice que habrán hombres humildes y dispuestos. ¿El campesino no tendrá esas condiciones? Humildes y dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A dar su fruta, a dar su alimento, a compartir. Entonces nosotros tenemos que acabar con esa levadura. Esa levadura es esa que inflaron, es esa mentira que nos hicieron creer como una verdad. Tenemos que amasar ese trigo puro, ese trigo que está solo en la imagen perfecta, en la imagen creadora, en el campo físico, pero también en el campo interno. Ahí está ese pan sin levadura, ahí está ese ser que nos alimenta y que nos dice y nos habla y siempre nos conduce a un buen proceder. Los 4 elementos serán cómplices con el hombre. Por el hombre y para el hombre fueron creados los universos, el campo, la imagen perfecta. Como lo he dicho durante la charla,
En el campo podemos ver reflejada la imagen perfecta de la creación. ¿Por qué? Porque nuestros ojos pueden divisar, pueden mirar, pueden contemplar lo maravilloso de la misma creación, los arcoíris, el sol, el atardecer, la lluvia, el río, el mar. Todo eso fluye por dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros empezamos a adquirir a través de estos 5 sentidos todas esas imágenes. Y eso es lo que hace que nuestro espíritu se enaltezca, que nuestro cuerpo sea limpio, que tengamos una mente llena de conocimiento y que siempre vamos en pro de la vida. Porque en el campo, en la naturaleza, todo es perfecto. Solamente que nos aislaron de ella, nos están haciendo olvidar de nuestro origen y nos han trasladado a estas ciudades que si las vemos son como unos microchips, siempre encasillados. Ni inclusive en las ciudades no podemos descalzarnos, pero sí podemos hacerlo. Si nosotros empezamos a hacer un trabajo interno, vamos al parque, vamos al bosque, vamos a la parte donde estén los 4 elementos y empezamos a depurar, a eliminar todo aquello que no pertenezca a nosotros, que no pertenezca al verbo, que no contenga al Padre Eterno, tenemos que desecharlo. Miremos un video donde vamos a ver y a certificar lo que hemos estado hablando. Esto no nos lo inventamos nosotros. Es un video donde vamos a comparar y vamos a ver la importancia del campo. El poderoso gobierna sobre las tierras y los mares. El noble puede gozar de sus riquezas. El soldado defiende con orgullo y valentía. El marinero navega la inmensidad de las aguas. Pero para que esto suceda, el campo debe alimentarnos a todos. El escritor piensa, el poeta canta. Los artesanos crean cosas maravillosas. El abogado defiende, el médico sana. El marinero sigue las pistas de la fortuna. Pero para que esto suceda, el campo debe alimentarnos a todos. Para que el comerciante pueda vender y comprar y el maestro siga cumpliendo su deber. Porque los hombres pueden trabajar muy duro o tener jornadas más tranquilas, de rey a mendigo. Para que esto suceda, el campo debe alimentarnos a todos. ¿Cómo evaluar sus trabajos y sus días? Sus socios son el cielo y la tierra, sus socios son la lluvia y el sol, y no hay nadie que pierda cuando él gana. Los hombres pueden levantarse y también pueden caer, pero el campo debe alimentarlos a todos. Bendito el hombre que siembra el trigo, el que nos da la carne, las frutas, la leche. Que sus arcas estén llenas y su corazón entero. Que su maíz y su ganado crezcan sanos y fuertes. Benditas las semillas que caen de sus manos, porque el campo debe alimentarnos a todos. Y diciente, ¿no? El campo debe alimentarnos a todos. Y mucha gente en la ciudad, y soy reiterativa en esto, piensa que va al supermercado y ya, así, de ahí me alimento del supermercado. ¿Por qué? Porque desconocen realmente el origen de donde salen muchos de nuestros alimentos. Hay niños que ni siquiera conocen cómo es el proceso para cultivar una papa, para cultivar una yuca, una mata de plátano. ¿Por qué? Porque en la ciudad todo lo vemos de una forma, digámoslo, sencilla, todo lo tenemos ahí a la mano. Pero eso es para que no nos adentremos dentro del campo, de que es de donde venimos, así como nos ponen todas las soluciones externas para que olvidemos ese campo, para que olvidemos ese espíritu, para que olvidemos de dónde venimos. Entonces, el campo nos alimenta en la parte externa, en la parte como vimos en el video de este alimento físico
que le provee a este cuerpo y le da vitaminas, minerales y todo. Pero nosotros ya sabemos que no somos solamente este cuerpo, que contenemos un espíritu y un alma. Entonces, para que este cuerpo, este vehículo de Angélica y cada uno de ustedes se mueva, necesita un alimento, necesita que ese espíritu mío, que esos 7 logosoles tengan un buen alimento, no coman lo que por ahí siempre nos entregan como información, que nos alimentemos realmente de esa imagen perfecta de la creación. No existe mayor fortuna para el hombre que su grandeza de espíritu. ¿Será que el hombre del campo tiene una fortuna? Yo digo que tienen más fortuna que los más ricos que están acá afuera en la ciudad. ¿Por qué? Porque esa fortuna es una grandeza en el espíritu. Ellos han grabado durante su vida imágenes perfectas. Ellos tienen conocimiento de las plantas medicinales que nos provee la tierra. Ellos saben en cualquier momento qué darle a un hermano, a un familiar, a un vecino, porque han aprendido de la experiencia, porque van, investigan, porque el mismo entorno nos lleva a que nosotros podamos convivir con la naturaleza. Pero en cambio acá en la ciudad, todo el dinero que tengamos no nos puede salvar de una enfermedad o de cualquier calamidad. ¿Cuántos ricos no darían por no tener ese dinero y poder vivir y poder estar en ciertas condiciones? Entonces miremos que en el campo existe esa grandeza, pero esa grandeza está en el campo interior también, porque así esté yo acá en la ciudad, si yo soy una persona que he hecho un trabajo, que he labrado, que he arado mi espíritu, que he depurado todo aquello que va en contra de la vida, que va en contra de mi hermano, que va en contra de la sociedad como tal, que empiezo a ser consciente de quién soy, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este planeta, cuál es mi propósito. ¿No será que yo ahí estoy obteniendo esa fortuna? ¿Estoy obteniendo esa grandeza en el espíritu? Los sabios en conciencia no tienen tronos en el mundo, se hacen potestad de la creación en sí mismos. Es la conciencia verdadera de los justos. Imagínese que los sabios en conciencia, ¿no será que una persona que empieza a obtener, a comprender, a mirar que todo lo que nos han entregado no hace parte de nuestro origen, de nuestro espíritu? Empezamos a obtener esa conciencia y ya todo lo damos por añadidura, ya no necesitamos tener tronos en este mundo, en este sistema, porque empezamos a recobrar nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene más valor que todo el oro del mundo, que todos los tronos, porque todos los tronos de este mundo son hechos por manos humanas. En cambio, nuestra identidad es algo que nos regaló el Padre Eterno, es algo que está desde los orígenes, desde los confines, desde la gran conciencia creadora. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Cuando yo empiezo a obtener respuesta a esas 3 preguntas, empiezo a trabajar en conciencia y empiezo a ser justa. El remanente, el nuevo fruto que emerge ya. Daniel habla al remanente de la verdad luz. Aquí se conoce a profundidad las fuerzas oscuras. Es la muerte de la bestia, reino Lucifer. Cuando ya nosotros empezamos a hacer ese arado en el espíritu, cuando empezamos a reconocer ese campo, cuando empiezo a entender y a comprender que ese remanente sí está aquí en Sudamérica, sí hay una parte física, pero que ese remanente es dentro de cada uno de nosotros, es un remanente en el corazón. Empiezo yo ¿a qué? A conocer esas fuerzas oscuras, pero también tengo la certeza que es la muerte definitiva para esa bestia. Porque cuando yo reconozco qué me hace daño, qué me perjudica, qué hace que mi espíritu se atrase, qué hace que yo conviva, digámoslo de esta forma, a toda hora en un caos, en un estrés, en un enojo, en una rabia con mi familia, con mi entorno, con mi grupo de trabajo. Cuando yo empiezo a reconocer eso, yo empiezo a gestar en mi corazón lo que es el amor, la paz, la tranquilidad, el equilibrio. Y en ese momento empieza a morir esa bestia, ese gobierno luciferino. Tenemos que destronar de la mente esa imagen que nos implantaron.
lo decía anteriormente, hay una gran diferencia, ¿no? Una manzana, eso es la imagen original. Él dijo una poma, una manzana mordida. Eso es una imagen real, una imagen que el entorno, el planeta entero nos lo entregó como una fruta. Pero acá ya lo han copiado en las ciudades, lo han desfigurado y es un Apple, es un celular, es la marca de un celular. En lo del rayo, el niño ve, uno en el campo, porque yo estaba en el campo y pues la mayoría ve un rayo y ve que es un mensaje. Y le han traído eso ¿para qué? Porque ¿qué hace por Messenger? Entregar mensajes. Entonces mire que han copiado, la ciudad es una copia, digámoslo de esta forma, una copia de lo original. Pero es una copia mal hecha, porque en la ciudad, como lo estamos viendo, se entrega una información que se certifica como una verdad. Pero la verdad está dentro de cada uno de nosotros. La verdad está en ese espíritu, en ese campo que cada uno de nosotros contiene. Simplemente que por tanta información, tanta contaminación auditiva en las ciudades, se nos ha olvidado que debemos regresar a ese campo. Pero ese campo está acá, dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que limpiarlo, depurarlo y generar nuevamente esa conexión con ese origen, de donde venimos nosotros. No arrebatarán al ave su batir de alas. América del Sur, cual reina del Evangelio, fue reservada como el gran remanente. Es el hogar, refugio de los desesperanzados de la tierra. Entonces ese es el lugar, esta es la promesa física, geográfica, el continente. Harán todos aquellos que ya no ven una solución en las ciudades, que ya no ven una solución en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque se va enfriando ese corazón, se va enfriando, se va perdiendo esa calidad humana, ese contacto, ese querer, ese amar por esas raíces de donde venimos. Entonces, este es un llamado a ese remanente, a ese batir de alas que está dentro de nosotros, ese batir de alas que nos hace ese llamado, que seamos esos hombres de verdad y justicia, que empecemos a hacer ese trabajo dentro de nosotros para que gestemos ese refugio que está ahí en el corazón de cada uno de nosotros, para que en tiempo y espacio, si nosotros hacemos un trabajo interno, lo decía antes, los elementos son cómplices del hombre. Tiempo y espacio, estemos donde estemos, sea allá en las ciudades, aquí donde nosotros estamos en estos edificios, en estas casas llenas de ladrillo, de cemento, pero si en nuestro corazón se ha gestado ese remanente, si en nuestro corazón hemos hecho un trabajo de depurar, de ser mejores personas, de ser humildes, de estar dispuestos, de dar, de compartir, ahí es donde realmente se gesta ese remanente, ahí es donde el hombre obtiene esa fortuna en el espíritu, y esa fortuna nadie nos la puede quitar, y esa fortuna nosotros tenemos que trabajar por ella, porque es una fortuna, es un premio a conquistar, pero tenemos que empezar ya a hacer un proceso, a hacer un cambio, tenemos que empezar ya a trabajar por ese remanente, por ese campo, por esa tierra fértil, por esa esperanza que mucha gente piensa que se ha perdido. No, hay una profecía, hay una esperanza para nosotros, para los seres humanos. Para eso están aquí los 999, hay un grupo de personas que están haciendo un trabajo maravilloso. Yo los invito a que ustedes también empiecen a hacer ese trabajo en el interno para que se vea reflejado en el externo, porque no podemos pretender cambiar lo que está por fuera si ni siquiera hemos intentado hacer un proceso interior. Entonces no busquemos solamente ese campo, ese refugio, ese remanente. Hay profecías donde seremos trasladados a esos continentes donde no nos faltará nada, donde estará la fruta, donde estará el alimento para cada uno de nosotros, pero lo mejor, donde habrá una calidad en el ser humano, donde cada uno de nosotros que nos agrupemos, habrá unión, habrá compartir, habrá amor, habrá tranquilidad, que es lo que le falta en estos momentos a la gente. Entonces, los invitamos a que cada 8 días se sigan conectando. Aquí están nuestras redes sociales para que se conecten, inviten a los conocidos, a los que más puedan, para que empiecen a compartir y a difundir este mensaje, porque debemos de regresar
al campo, teniendo en cuenta que ese campo está dentro de cada uno de nosotros. Hay un legado para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores. Colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Hoy la matria ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul, hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo, preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva